Falta indicación. Sí. Muy buenos días a todos y todas. Estamos realmente muy contentas de poder hoy presentar la tesis doctoral de María Florencia Paván. Realizó la tesis en conjunto con nuestra dirección en nuestros dos laboratorios, acá en la facultad. Fue un trabajo, digamos, en equipo entre el tercer piso y cuarto piso, donde Florencia se desarrolló y se volvió durante estos 5, casi 6 años de trabajo compartido. Y bueno, Florencia realmente con muchísimo compromiso y dedicación llevó a cabo este trabajo, incluso atravesando la pandemia, un evento bastante complicado para nuestra facultad, donde pararon las actividades. Y bueno, y hoy le vamos a hablar entonces de desarrollo y modificación de nanoanticuerpos para la detección de inhibición de infecciones virales. Bueno, estoy nerviosa. Queremos agradecer también la participación de Claudia Sepúlveda como consejera de estudio durante estos años. Bueno, gracias, Silvia, por la presentación. Voy a comenzar entonces contándoles cómo estructuré la presentación para la defensa de su tesis. En primer lugar, como introducción, les voy a contar un poco sobre el impacto que tienen las enfermedades infecciosas causadas por virus y sobre nuestra herramienta principal de trabajo, que son los nanoanticuerpos. Seguido de esto, les voy a explicar un poco cómo fue la estructura del trabajo de tesis o del manuscrito, para luego contarles dos de los temas de los que estuve trabajando sobre SARS-CoV-2 y dengue, y finalmente les voy a compartir las conclusiones generales del trabajo y lo que considero que aportamos con este trabajo de tesis. Entonces, para comenzar, las enfermedades infecciosas causadas por virus, principalmente los de ARN, poseen distintos patrones de incidencia y evolución. Algunas, como las enfermedades estacionales, como puede ser la enfermedad causada por el virus de influenza, justamente son estacionales ya que su aparición en la población se da en determinadas épocas del año. Otras son emergentes, como la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus tipo 2, SARS-CoV-2, que son el resultado de la introducción de un nuevo patógeno en la población, y otras se pueden clasificar como reemergentes, como es el caso de la enfermedad del dengue, ya que luego de haber sido controladas por un cierto periodo, vuelven a surgir o aparecer. Todas estas enfermedades generan un impacto significativo no solamente en la salud pública, sino también en la economía y en la sociedad. Y en este contexto, entonces, los nanoanticuerpos surgen o emergen como herramientas prometedoras para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Los nanoanticuerpos son moléculas que derivan de los anticuerpos de cadena pesada que se encontraron en el año 1989, cuando un grupo de investigadores de Bélgica se encontraba estudiando el sistema inmunitario de los camélidos y observó que estos animales no solamente poseían los anticuerpos convencionales, sino que también poseían un tipo único de anticuerpos, que eran estos anticuerpos de cadena pesada. A diferencia de los anticuerpos convencionales, que están compuestos por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, los anticuerpos de cadena pesada carecen de cadenas livianas y del dominio CH1, y la región variable es lo que se conoce como nanoanticuerpo, y conserva su capacidad de unirse a antígenos, a pesar de ser de un dominio mucho más chico y de un único, justamente, dominio. Estos tipos de anticuerpos también se encontraron más adelante, que estaban presentes no solamente en camélidos, sino en algunos peces cartilaginos. Si comparamos lo que es la estructura de las regiones variables de los anticuerpos convencionales con la región variable de los anticuerpos de cadena pesada, podemos observar que son similares en su estructura y composición, sin embargo presentan una serie de diferencias en
principalmente lo que son las regiones hipervariables determinantes de complementariedad, son los CR1, 2 y 3, y en la región marco 2 o FR2. En los anticuerpos convencionales, los aminoácidos de la región marco 2 forman una superficie hidrofóbica que facilita la interacción con la cadena liviana con la región variable de la cadena liviana de estos anticuerpos. Mientras que en los nanoanticuerpos, estos aminoácidos son reemplazados por aminoácidos hidrofílicos, de manera, ante la ausencia, digamos, de la cadena liviana, de manera también de favorecer la solubilidad de esta molécula, incluso cuando es expresada de manera recombinante. Otra diferencia que se encuentra es que el TR3 es más extenso y más variable en su composición. Esto hace que los nanoanticuerpos adopten una forma de elipsoide con paratopes convexos que les permite reconocer no solamente fitopes conformacionales, sino que también pueden acceder a sitios que a veces suelen ser inaccesibles para este par VHB. Por último, otra diferencia que se encuentra es que existe un puente disulfuro extra entre estas regiones, CR1 y CR3, que le confiere estabilidad a la molécula. Entonces, los nanoanticuerpos poseen especificidades y afinidades que son comparables con los anticuerpos monoclonales, pero a su vez poseen una serie de ventajas sobre ellos. Una de ellas, y la mayor ventaja a nivel biotecnológico, es que como pueden producirse de manera muy eficiente y en cortos tiempos en sistemas de bacterias y levaduras, los costos de producción de estas moléculas son significativamente menores a los anticuerpos monoclonales. A su vez, son estables y solubles y suelen tolerar cambios de temperatura y también variaciones en el pH. Al ser un dominio único, estas moléculas pueden ser fácilmente modificables para generar, por ejemplo, formatos multivalentes, o también acoplarlos a proteínas fluorescentes o enzimas, o incluso los anticuerpos pueden ser modificados de manera química o enzimática. Por último, y como mencioné también anteriormente, al tener un CR3 que es más extenso y más variable en su composición, suelen reconocer también una mayor variedad de fitopos. Entonces, para generar y seleccionar estos nanoanticuerpos se sigue una metodología que es bastante estructurada y eficiente. El enfoque más común comienza con la inmunización de una llama con algún antígeno de interés para estimular la respuesta inmune, y luego de sucesivas inmunizaciones se toma una muestra de sangre del animal para aislar los linfocitos y de estos linfocitos extraer el ARN y luego sintetizar el ADN copia. Este ADN copia es utilizado como molde para dos PCR que se realizan de manera sucesiva con el objetivo de amplificar todo el repertorio de genes de nanoanticuerpos de la llama. Esta amplificación, entonces, luego es clonar un vector fagénido que permite generar una biblioteca de bacterias de nanoanticuerpos, la cual luego es presentada en fagos recombinantes que expresan en su superficie el nanoanticuerpo acoplado a la proteína P3 de una vez entonces que se genera esta biblioteca de fagos, se sigue con el proceso de selección de nanoanticuerpos específicos, los cuales la metodología utilizada es Phase Display. Para esto, la biblioteca de fagos se incuba con el antígeno de interés, que generalmente está inmovilizado en una superficie. Los fagos que presenten nanoanticuerpos que sean específicos para el antígeno se van a unir, y aquellos que no sean específicos van a ser eliminados tras algunas rondas de lavados. Luego estos fagos que se quedaron adheridos se van a eludir y van a ser utilizados para infectar bacterias de manera de amplificar justamente los fagos que poseen nanoanticuerpos específicos para el antígeno externo. Este proceso se denomina biopanning o biopaneo y generalmente se realiza
entre 3 y 4 rondas, justamente para enriquecer los nanoanticuerpos específicos para este antígeno. Una vez entonces que se realizan las rondas de selección, se aíslan o se pican colonias individuales para expresar los nanoanticuerpos en el periplasma y luego tratar de identificar los nanoanticuerpos específicos mediante alguna técnica. En el laboratorio solemos usar mediante la técnica de ILI. Los nanoanticuerpos entonces específicos o los mejores candidatos se secuencian para analizar su secuencia. Desde el desarrollo de los nanoanticuerpos han surgido numerosas aplicaciones en diferentes ámbitos, pero en el ámbito de la biología, estos nanoanticuerpos pueden ser utilizados como herramientas moleculares, principalmente los nanobodies acoplados a fluoróforos o los intrabodies, que consisten en expresar el nanoanticuerpo dentro de las células mediante la transfección de un plásmido que justamente codifique para la secuencia de este nanoanticuerpo. Estas moléculas pueden ser utilizadas entonces para detectar, aislar o rastrear o incluso estudiar la dinámica en tiempo real de proteínas virales con el objetivo de dilucidar la función o qué contribución tienen en el ciclo de replicación viral. Los nanoanticuerpos también han sido utilizados como chaperones para estabilizar partículas virales y actuar en la cristalización de estas estructuras. Numerosos nanoanticuerpos han sido desarrollados también con fines terapéuticos. La mayoría de ellos están dirigidos a las proteínas de superficie de los virus, de manera de bloquear la entrada del virus a la célula, ya sea bloqueando la unión a su receptor o la fusión de las membranas. Y también hay nanoanticuerpos que están dirigidos contra blancos intracelulares del virus, como pueden ser para bloquear la replicación del ARN viral o la liberación de las partículas. Los nanoanticuerpos también poseen aplicaciones diagnósticas, en particular la facilidad de modificación de estas moléculas hacen que sean herramientas prometedoras, no solamente para el desarrollo de ensayos tipo ELISA, sino también para métodos más rápidos, como puede ser la cromatografía de flujo lateral, o métodos más sensibles como la citometría de flujo y el desarrollo de biosensores. Entonces, para quizás entender un poco todo el trabajo realizado a lo largo de estos 6 años, es importante tener en cuenta que la tesis se estructuró en torno a 3 problemáticas principales, o 3 objetivos principales, cada uno que abordaba una problemática en torno a un virus en particular. Mi trabajo de tesis doctoral comienza con la continuación de lo que había sido mi trabajo de tesis de licenciatura, el cual estaba enfocado en caracterizar nanoanticuerpos contra una de las proteínas de estructura del virus influenza, de manera de encontrar un nanoanticuerpo que posea amplia reactividad frente a los diferentes subtipos del virus influenza y que sea capaz de neutralizar la infección. O sea, el objetivo de este era encontrar una molécula de amplio espectro. Esto, en la presentación de hoy, si bien está en la tesis, no se los voy a contar por cuestiones de tiempo, pero para contarles a los demás, como conclusión, digamos, si bien se modificaron estos nanoanticuerpos, no se logró determinar la capacidad neutralizante de estas moléculas, pero como sí son capaces de reconocer diferentes subtipos del virus de influenza, estas moléculas tienen el potencial de ser utilizadas como herramientas diagnósticas, y de hecho hoy en día en el laboratorio se está trabajando en esto, justamente porque pueden reconocer diferentes subtipos del virus de influenza. Entonces, mientras estaba trabajando con este tema, emergió el SARS-CoV-2, entonces en colaboración con un grupo de INTA, combinamos lo que sabíamos sobre nanoanticuerpos y virus respiratorios y comenzamos a trabajar en el desarrollo de una molécula o de nanoanticuerpos con actividad antiviral. Finalmente, a finales del 2022 y principios del 2023, retomé lo que era mi
tema de tesis original, que estaba enfocado en modificar nanoanticuerpos dirigidos contra una proteína del dengue para desarrollar un ensayo diagnóstico para esta enfermedad. Entonces, empezando con con el primer tema que les voy a contar hoy, que está relacionado con el desarrollo de nanobúsquedas capaces de neutralizar la infección por SARS-CoV-2. El mismo es un virus de ARN con la característica de polaridad positiva, el cual emergió a finales del 2019 en Wuhan, China, y luego se propagó rápidamente por todo el mundo, causando una pandemia mundial. A medida que transcurría el tiempo, el virus no solamente se propagaba, sino que también surgían diferentes variantes del virus, lo que complicaba el manejo de esta enfermedad, incluso el entendimiento de este virus, y el desarrollo de terapias que sean efectivas. El virus utiliza una de sus proteínas de membrana, que es la proteína Spike, para interaccionar con su receptor celular. En particular, la región que interactúa es el dominio neuroreceptor, y una vez que se da esta interacción, se promueve la endocitosis del virus para que el mismo ingrese a la célula y replique. Frente a esto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar nanoanticuerpos dirigidos al dominio neuroreceptor o a la proteína Spike, capaces de neutralizar la infección por este nuevo coronavirus, es decir, de bloquear la entrada del virus a la célula. Para esto nos propusimos una serie de objetivos específicos que fueron expresar y codificar de manera recombinante a estas dos proteínas, a la proteína Spike y a la región RBD, generar una biblioteca de nanoanticuerpos contra estas dos proteínas, seleccionar y caracterizar nanobodies que sean específicos para estas dos proteínas, y luego analizar la capacidad de estos nanoanticuerpos seleccionados o combinaciones de los mismos de neutralizar la infección in vitro causada por la cepa original y algunas de las variantes que mencionaron. Y por último, estudiar el modo de unión de algunos de los nanoanticuerpos frente también a estas dos proteínas. Entonces, para comenzar, el desarrollo de estos nanobodies siguió una metodología similar a la que les conté en introducción. Básicamente, se produjeron los antígenos recombinantes mediante la transfección de los plásmidos que codifican para la proteína Spike o RBD en células Hectos 93. Se purificaron estas proteínas y fueron utilizadas para inmunizar una llama, y luego de 4 inmunizaciones se tomó una muestra de sangre y se generó la biblioteca de nanoanticuerpos, que consistió de 1,8 por a la 9 transformantes individuales. Y luego se realizó la selección de los nanoanticuerpos específicos, siguiendo, digamos, dos estrategias. Una, realizando el case display con la proteína S inmovilizada en la superficie, o únicamente con la región RBD. De esto se aislaron 96, o se fijaron 96 colonias correspondientes al biopaneo realizado con SPAL y otras 96 colonias correspondientes al biopaneo realizados con RBD. Se hizo un screening, se analizaron las secuencias y se obtuvieron 43 nanoanticuerpos únicos. Lo que les muestro acá es un análisis de logos en donde se muestran las 43 secuencias de los nanoanticuerpos y se puede observar que las regiones CDR 1, 2 y 3 son las que presentan justamente la variabilidad esperada entre las secuencias de los nanoanticuerpos. Estos 43 nanoanticuerpos se expresaron a baja escala en bacterias y se purificaron mediante cromatografía de afinidad, para justamente estudiar cuáles de estos 43 tenían capacidad neutralizante. Para determinar la capacidad neutralizante, entonces se puso a punto un ensayo de neutralización basado en pseudovirus. Este ensayo consiste primero en producir pseudovirus que expresan a la proteína Spike de justamente del SARS-CoV-2 y que contienen un gen reportero, que en este caso era el plasmido GCP. Una vez que se produjeron estos pseudovirus, se incuban con el nanoanticuerpo y luego se agregan a células G293 que están transfectadas con el receptor de este virus. En ausencia
de anticuerpos o de nanoanticuerpos neutralizantes. Los pseudovirus, en particular la proteína Spike del pseudovirus, interacciona con su receptor, logra ingresar a la célula y se traduce el gen GFP. Entonces, si miramos al microscopio de fluorescencia, vamos a observar que cada puntito en esta imagen representa a una célula que está siendo transducida y justamente está expresando el transgen GFP. Ahora, en presencia del anticuerpo neutralizante, los nanoanticuerpos impiden que el pseudovirus ingrese a la célula y entonces no se va a observar fluorescencia. Realizando este ensayo, pudimos determinar que 8 nanoanticuerpos poseían buenas capacidades neutralizantes, 3 de ellos surgieron, digamos, de la selección con RBD y 5 de ellos surgieron de la selección con la proteína Spike completa. Esto fue medido por la concentración inhibitoria 50. Y para caracterizar aún más estos nanoanticuerpos, se puso a punto otro ensayo, en este caso de lista de competencia entre AC2 y RBD. Este ensayo fue puesto a punto en el marco de la tesis de licenciatura de Dani, que es otra integrante del laboratorio. El ensayo consiste en estudiar la competencia de nanoanticuerpos que están dirigidos a esta región, a la región RBD, en presencia del dominio soluble del receptor. Entonces, este dominio soluble está acoplado a HRP. En ausencia de nanoanticuerpos que estén dirigidos a RBD, el receptor se va a unir a RBD que está inmovilizado en la placa y al agregar el sustrato para el HRP vamos a observar señal. En presencia de nanoanticuerpos que estén dirigidos a este dominio y principalmente cuando la concentración de estos nanoanticuerpos es alta, los nanoanticuerpos van a desplazar la unión de su receptor y entonces no se va a observar señal. Estos resultados los normalizamos para correlacionar el 100% de competencia que indica el 100% de neutralización. Cuando estudiamos entonces los 8 nanoanticuerpos, observamos que 5 de ellos competían con AC2 por la unión a RBD, ya que a altas concentraciones el nanoanticuerpo justamente se desplaza a la unión de AC2 y a medida que la concentración del nanoanticuerpo disminuye, AC2 logra interaccionar con RBD. Y 3 nanoanticuerpos no compiten con AC2 por la unión RBD. Frente entonces a estos resultados, clasificamos a los nanoanticuerpos neutralizantes entre afines a RBD, que son estos 5, y no afines a RBD. Entonces, ahora sabíamos que teníamos 5 nanoanticuerpos que se estarían uniendo a algún epítope de la RBD, pero 3 nanoanticuerpos que si bien no se están uniendo a RBD, no sabíamos todavía a qué otra parte de la proteína Spike podrían estar interaccionando. Para tratar de entender un poco el sitio de unión de los nanobodies no afines a RBD, para el momento que estábamos realizando, digamos, que estábamos trabajando con el tema, surgió una publicación en donde reportaron que la biliverdina, un metabolito, se une a el sitio N-terminal de la Spike y que compite justamente con la unión de anticuerpos dirigidos a Spike que están presentes en el suelo de pacientes infectados. Entonces, frente a estos resultados, desarrollamos un ensayo de competencia con biliverdina, en donde fijamos una concentración de biliverdina relativamente alta y estudiamos si la unión de los 3 nanoanticuerpos no RBD se veía afectada en presencia de la biliverdina. Lo que observamos entonces es que a 2 concentraciones la unión de los 3 nanoanticuerpos no RBD, del 45 al 53, se ve afectada entre un 20 y un 30%,
Y también utilizamos como control un nanoanticuerpo que está dirigido a RBD, y en este observamos que en presencia de la biliverina, el nanoanticuerpo conserva su capacidad de unirse a la proteína. También realizamos un ensayo en donde dejamos fijo la concentración del nanoanticuerpo y aumentamos o estudiamos 4 concentraciones diferentes de biliverina y observamos que el nanoboid 45 y el nanoboid 51 disminuyen su capacidad de unión a la proteína spike a medida que la concentración de biliverina aumenta. Entonces, estos resultados nos estarían indicando que estos dos nanoanticuerpos compiten con la biliverdina por el sitio N-terminal, y entonces esto nos dio como un indicio de que este podría llegar a ser el sitio de unión de estos nanoanticuerpos. A medida que íbamos trabajando en el tema, surgían nuevas variantes, entonces era importante también determinar si estos nanoanticuerpos eran capaces de neutralizar las variantes de SARS-CoV-2. Para eso entonces producimos pseudovirus que expresan la proteína spike de la variante alfa, beta, delta y 4 subvariantes de Omicron. Realizamos el ensayo de pseudovirus y observamos que 2 de ellos, que son 2 nanoanticuerpos que no se unen a RBD, poseen amplia capacidad neutralizante. Esto es importante, ya que si miramos, por ejemplo, las mutaciones, generalmente, en particular de las subvariantes de Omicron, la gran mayoría se acumulan en la región justamente del RBD. Entonces, contar con anticuerpos que no estén dirigidos a esta región y que se dirijan hacia algún otro sitio de la proteína spike, nos permite justamente prevenir el escape viral que se puede generar al surgir nuevas variantes. También estudiamos si la combinación de algunos nanoanticuerpos podía mejorar la potencia neutralizante. En particular, estudiamos para estas dos variantes de Omicron, BA1 o B11529 y BA2, si la combinación de un nanoanticuerpo que se une a RBD, que es este 43, si volvemos a la diapositiva anterior, tiene, digamos, si bien neutraliza a estas dos subvariantes, tiene una mala potencia neutralizante, y los dos nanoanticuerpos son ampliamente neutralizantes. Entonces, en estos ensayos observamos únicamente que para Omicron BA2, la combinación de un nanoanticuerpo no afín a RBD, que es el 45, y uno que se une a RBD, mejora significativamente la potencia, que la mejora es al doble, ¿no? Y entonces esto también es interesante porque la combinación de nanoanticuerpos que estén dirigidos a diferentes epítopes también ayuda a prevenir el escape viral o incluso a aumentar las potencias de neutralización. Por último, estudiamos el modo de unión de algunos de los nanoanticuerpos mediante biología computacional, haciendo un análisis de estado. Esto fue realizado también en colaboración y con ayuda de otro estudiante de doctorado que se dedica a hacer más predicción in silico. Y les muestro en este caso los resultados obtenidos para el nanobody 45, que es nuestra molécula, digamos, como candidata. Los resultados obtenidos por CADOC indicaron que el nanobody 45 estaría uniendo al dominio N-terminal y que el epítope que reconoce este nanoanticuerpo se superpone con el epítope conocido y reportado de la biliverdina. Entonces, estos resultados concuerdan y confirman los resultados experimentales que obtuvimos de estos nanoanticuerpos que no son afines a RBD. Bueno, entonces como conclusión, se seleccionaron 43 nanoanticuerpos específicos contra la proteína spike o la versión RBD, con especificidades y afinidades variables, digamos, y también diferentes características. Acá les muestro un análisis de redes que generé
para tratar de resumir y presentar los resultados obtenidos, o la mayoría de los resultados obtenidos, en donde cada nodo representa a un nanoanticuerpo, dos nodos están conectados entre sí, si la secuencia del CDR3 posee al menos un 70% de identidad. El borde del nodo indica la estrategia de selección y si se une o no a RBD. El tamaño del nodo indica la potencia neutralizante frente al fungovirus que tiene la spike del virus wild type. Y el relleno del nodo indica la amplitud neutralizante frente a las variantes. Entonces, si observamos, por ejemplo, el nanobody 45, nuestro nanobody estrella, por así decirlo, este fue seleccionado con Spike, no se une a RBD, tiene una fuerte potencia neutralizante contra la variante Baltar, y a su vez es capaz de neutralizar todas las variantes que estudiamos en este trabajo. Sucede lo mismo con el nanobody 53, pero con menores potencias de neutralización. En este trabajo también demostramos que la combinación de un nanobody afín a RBD y otro no afín a RBD mejora significativamente la potencia de neutralización. Y estos resultados entonces demuestran la posibilidad de uso de estas moléculas de manera profiláctica o terapéutica e incluso la tolerancia a las variaciones de pH o las temperaturas y la estabilidad de estas moléculas hace que puedan ser administradas como un antiviral inhalable para el tratamiento de la enfermedad. Y por último también, que no, digamos, no está en la tesis, pero se los comento a modo de, bueno, como para, sí, adicional, exactamente. Estos nanoanticuerpos también pueden ser utilizados como herramientas diagnósticas. De hecho, en colaboración con un grupo de Uniatec, se utilizaron algunos de estos nanoanticuerpos para desarrollar un biosensor que permite detectar la presencia del virus en aguas residuales y en muestras ambientales. Bien, y ahora vamos a contarles el último tema, que consiste en la modificación de los nanoanticuerpos para la detección de la proteína N1 dengue, que es un virus de ARN monocatenario, también de polaridad positiva. Nuestro genoma codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las proteínas no estructurales está la proteína no estructural 1 o NC1, que les contaré más adelante en esta presentación. Y el virus existe como un ser complejo de 4 serotipos que son genéticamente similares, pero ambiológicamente distintos. El mismo es transmitido por mosquitos y causa la enfermedad del dengue. Desde los años 90, los brotes de dengue han ido en aumento, no solamente por el aumento significativo en el número de casos, sino que también el virus se ha propagado a regiones en donde antes no se detectaban o no se reportaban casos autóctonos. Este año hubo un brote, o estamos experimentando un brote con una cifra histórica o con un récord de casos de dengue, dentro de los cuales este dato ya está como un poco desactualizado. Hoy en día son más de 14 millones de casos de dengue que se reportaron este año y el 12,3 millones de casos corresponden únicamente a la región de las Américas. De estos casos, solamente el 52% fueron confirmados por laboratorio, y en Argentina la situación de confirmación es incluso peor, ya que de los más de 566.000 casos que hubo este año, solo el 35% fue confirmado por laboratorio. Esto se debe a que en los brotes de dengue los sistemas de salud colapsan y baja la capacidad diagnóstica, principalmente por falta de insumos, que hoy en día la mayoría son importados. Frente a este escenario, entonces, muchos grupos de investigación nos abocamos a tratar de desarrollar herramientas diagnósticas que permitan reemplazar a los insumos importados. Esto
o sea, la baja confirmación no solamente dificulta la vigilancia epidemiológica del virus, sino que también dificulta el manejo clínico de los pacientes, o el correcto manejo clínico de los pacientes. Eso es, luego de la picadura del mosquito y de un periodo de incubación, la mayoría de los pacientes va a desarrollar una infección asintomática. Sin embargo, muchos de los infectados, o algunos, no, la gran mayoría son asintomáticos, algunos desarrollan síntomas, incluso otra proporción posee dengue con signos de alarma y que incluso puede desarrollar, evolucionar a un dengue severo. Entonces, como no existe un antiviral para la enfermedad, la detección temprana justamente de la enfermedad es una de las estrategias o es el mejor manejo, es la mejor opción para el manejo de los pacientes. Las opciones o las metodologías que existen hoy en día para detectar la enfermedad incluyen métodos moleculares, como la detección del ARN viral, y métodos, o la detección del antígeno NC1, y métodos serológicos, como la detección de las inmunoglobulinas de tipo M. Uno de los métodos más utilizados es la detección del antígeno NC1, ya que esta proteína es un biomarcador temprano de la enfermedad, ya que se secreta al torrente sanguíneo de células infectadas por el virus desde el primer día de inicio de los síntomas hasta 9 días posteriores. Las concentraciones que se han observado varían entre 0,1 a 1 microgramo mililitro, pero incluso se han reportado casos en donde la concentración de NS1 presente en el suelo es muchísimo más alta e incluso persiste la detección hasta 14 días posteriores al inicio de los síntomas. Esta proteína existe en diferentes formas oligoméricas. La forma que se secreta es un hexámero, mientras que también existe una forma dimérica de la proteína que queda asociada en la membrana de las células infectadas. Entonces, como mencioné anteriormente, frente a este escenario de que los casos de dengue cada año vienen en aumento y que la confirmación por laboratorio hoy en día es escasa, fue que nos propusimos como objetivo desarrollar un ensayo diagnóstico basado en los anticuerpos que reconozcan a la proteína NS1 y que permita la detección temprana de individuos infectados con dengue. Los objetivos específicos consistieron en expresar y publicitar los anticuerpos que están dirigidos a esta proteína para evaluar su especificidad y afinidad, modificar estos nanoanticuerpos para mejorar sus capacidades como anticuerpos de captura y de detección, poner a punto la técnica de ELISA con el objetivo de poder detectar no solamente la proteína combinante, sino luego también la proteína NF1 presente en muestras de suero de individuos infectados. Y por último, evaluar y comparar la sensibilidad y especificidad del ensayo diagnóstico desarrollado con las características que poseen los kits comerciales que están basados en anticuerpos monoclonales. La generación y la selección de estos nanoanticuerpos se realizó bajo el marco de la tesis doctoral de otro estudiante que también es del grupo de investigación, que consistió brevemente en la producción de antígenos, en particular se infectaron células de mosquito con los 4 serotipos del virus de dengue y se concentró el sobrenadante que posee a esta proteína NC1 para inmunizar unas llamas, generar la biblioteca de nanoanticuerpos, realizar las rondas de selección y luego de todo este proceso se seleccionaron 11 nanoanticuerpos únicos. A partir de esta selección es cuando yo comienzo a trabajar con el proyecto. Entonces, una de las primeras cosas que necesitábamos era obtener a la proteína recombinante de manera de poder poner a punto todo el ensayo diagnóstico. Para esto, en el laboratorio también se contaba con la presencia de estos plásmidos que contienen las secuencias codificantes de la NS1 de los 4 serotipos de dengue, que se utilizaron para transfectar células de G93 y purificar desde sobrenadante a esta proteína.
Acá les muestro entonces dos imágenes obtenidas, una de la blog y de un gel teñido con Puma Blue, en donde se puede observar una banda predominante de 45 kilodaltons, que corresponde al peso molecular esperado de esta proteína. Sin embargo, el problema que teníamos era que teníamos muy bajos rendimientos en la producción, lo cual no era conveniente para justamente poner a punto todo en el taller. Por eso subclonamos la secuencia de la N1 ADN en otro vector de expresión que tiene un promotor más fuerte. Esto nos permitió mejorar 5 veces la producción de la proteína N1 recombinante. Entonces, una vez que obtuvimos la proteína purificada, determinamos las condiciones óptimas para la captura de esta proteína. Por experimentos preliminares, nosotros sabíamos que el nanobody 14 capturaba a la proteína S1, entonces utilizamos este nanoanticuerpo para justamente determinar qué agente bloqueante era el mejor para utilizar y para estudiar también si había diferencias entre dos microplacas de fabricantes. Lo que observamos entonces, o lo que probamos primero fue el bloqueo con 4 agentes diferentes. Estos agentes bloquean sitios específicos. Entonces probamos una solución de BCA al 1%, una solución de BCA al 1%, suero quino y lo que comúnmente se utiliza es una solución de leche extremada al 3%. En este gráfico les muestro los valores de observancia obtenidos frente al uso de los diferentes agentes bloqueantes y las dos microplagas de estos dos fabricantes. Y en este gráfico les muestro las relaciones positivo-negativo que se obtienen al generar esta relación de el valor de observancia obtenido cuando se captura el NS1 contra el valor de observancia obtenido cuando la NS1 no está presente en el ensayo. Esta relación positivo-negativo nos permite determinar no solamente qué condición tiene el mayor valor de observancia, sino también el menor ruido. Entonces, los resultados que obtuvimos fue que la solución de BCA al 1% y la placa de este fabricante serían las condiciones óptimas para realizar este ensayo. Una vez entonces que establecimos estas dos condiciones, estudiamos todos los nanoanticuerpos y observamos o confirmamos que el nanobody 14 efectivamente captura a la proteína NS1 y también el nanobody 48, aunque en menor proporción. Sin embargo, uno de los problemas que teníamos era que la concentración de nanoanticuerpo a utilizar para la captura de esta proteína era muy alta, y esto entonces no puede ser, puede llegar a no ser conveniente para el desarrollo de un ensayo diagnóstico y para justamente aplicaciones comerciales. Entonces, lo que realizamos fue modificar estos nanoanticuerpos para mejorar sus propiedades como anticuerpos de captura. Para ello fusionamos los nanoanticuerpos a una secuencia de pegado plástico de manera de facilitar la inmovilización o el direccionamiento de los anticuerpos a la placa. Generamos también nanoanticuerpos bivalentes para aumentar la avidez a la proteína 1 y nanoanticuerpos acoplados a la región FC que tienen estas dos características estrictas. No solamente puede ayudar a la inmovilización de los nanoanticuerpos, sino también a aumentar la avidez. En cuanto a los anticuerpos de detección, generamos nanoanticuerpos biotinilados y nanoanticuerpos acoplados a la región FC y también a HRT. Este formato nos permite, realizar una detección directa de la proteína NS1 capturada, mientras que si bien tendría que ser una detección indirecta, ya que hay que adicionar glucosidina acoplada a HRT, permite la amplificación también de la señal de luz. Una vez que se generaron, se expresaron y purificaron estas moléculas, se comparó la capacidad de captura
de las tres moléculas generadas, contrastándolo con el nanoanticuerpo monovalente, y observamos que los formatos multivalentes mejoran significativamente la capacidad de captura de la proteína recombinante, ya que, si observamos este gráfico, a menores concentraciones de estas dos moléculas, obtenemos mayores valores de observancia. Entonces, frente a estos resultados, seguimos trabajando con el nanobody acoplado a la región FC, ya que este era el que mejor capturaba a la proteína. Luego de esto, entonces, se realizó una optimización del ensayo mediante titulación en tablero de ajedrez. Esta optimización busca en un mismo ensayo determinar dos condiciones o dos variables al mismo tiempo. En este caso, la concentración del anticuerpo de captura a utilizar y la concentración del anticuerpo detector. Como les mencioné, del anticuerpo de captura se utilizó el nanobody 14FC y del anticuerpo detector se probaron estos dos nanoanticuerpos, el 48 y el 66, en sus formatos biotinilados y conjugados a FSH. Acá les muestro solo un ejemplo de la optimización, en donde se prueba el nanobody 14FC como captura y el 48 HRP como detector. Este ensayo se realiza en presencia de la proteína y en ausencia de la misma, también de manera de poder obtener una relación positivo-negativo y determinar no solamente el mayor valor de observancia, sino la condición que nos genera menos ruido. Entonces observamos, lo primero que observamos fue que al disminuir la concentración del nanobody de captura, obteníamos una mayor señal en el ensayo general, y por acá, cuando graficábamos las relaciones positivos-negativos, observamos que el utilizar 10 microgramos mililitros del anticuerpo detector era el que nos permitía justamente obtener esta mejor relación. Al optimizar todos, digamos, los diferentes formatos, se seleccionaron dos sistemas. El primer sistema utiliza el anticuerpo 14C como captura y, como les mencioné recién, el 48 especial HTTP como detector. Y el sistema 2 utiliza el mismo nanoanticuerpo como captura, pero de detección se utiliza el nanobody 66 biosimilado. Estos dos sistemas permiten detectar a la proteína NS1 recombinante de los 4 citotipos de dengue cuando está presente en una matriz de suero negativo para NS1. Estos dos sistemas, en principio, serían específicos para dengue, ya que no reconocen a la proteína recombinante de Zika, pero ninguno de los dos sistemas detecta la proteína NS1 presente en el suero de pacientes infectados. Una hipótesis, y que está ampliamente reportado, es que la formación de complejos inmunes entre justamente los anticuerpos y la NS1 impiden la correcta detección del antígeno. Para esto, entonces, realizamos diferentes tratamientos térmicos o de pH ácido para tratar de desestabilizar estos complejos. Sin embargo, no logramos detectar la proteína NS1 en el suelo de los pacientes. Para ese mismo momento, entonces, habíamos compartido los plasmidos y las proteínas recombinantes con un grupo de la Universidad Nacional de Quilmes. Se había utilizado estos plasmidos y las proteínas para inmunizar a un conejo, extraer sangre y purificar las inmunoglobulinas tipo G. Entonces, quisimos probar si podíamos utilizar como anticuerpo de captura estas IgG purificadas, y como anticuerpo de detección, el nanoanticuerpo 66 biosimilar. Al desarrollar este nuevo ELISA sándwich combinado, que combina el uso de anticuerpo condicional con un nanoanticuerpo, logramos observar que a diferentes concentraciones del anticuerpo de captura se detectan las 4 proteínas correspondientes a dengue en diferentes, digamos, se obtienen diferentes valores de observancia. No se detecta la proteína NS1 de Zika, pero lo más importante es que el desarrollo de este ensayo, de este ELISA combinado, sí nos permitía detectar la presencia de la proteína NS1 en el suero en el pool de
sueros de pacientes positivos. Entonces, una vez que observamos esto, procedimos a validar esta sándwich combinado. Para eso entonces se estudió la performance de este ensayo en 171 muestras, 100 positivas y 71 negativas, que estaban clasificadas así en el hospital de Orán en Salta, en el brote del 2016-2017. Al realizar entonces el ensayo con estas 171 muestras, se construyó la curva ROC, se calculó el área bajo la curva, la cual es de 0,98. Esto indica que el ensayo desarrollado tiene una buena capacidad discriminativa y al establecer un valor de corte se determinó la sensibilidad diagnóstica, que es del 93,1%, y la especificidad diagnóstica del ensayo, que es del 94,4%. Por último, se evaluó la sensibilidad analítica del sándwich combinado, realizando diluciones seriadas de un pool de sueros positivos. Esto nos indica que el sándwich combinado es altamente sensible, ya que se obtienen valores de observancia por encima del valor de corte en una dilución, ahí está graficado como el logaritmo del factor de división, que corresponde a 1 en 256. Y también se estableció el rango lineal del ensayo. Estos resultados entonces indican que el sistema desarrollado es robusto, ya que los valores de la observancia obtenidos son consistentes y reproducibles en un diverso rango de diluciones. Como conclusión, entonces, los 11 nanobodies seleccionados son capaces de reconocer a las proteínas uno de los 4 fenotipos de eje. Los formatos multivalentes y el bloqueo con BCA mejora significativamente la captura de esta proteína. Los dos sistemas de lista sándwich están basados únicamente en nanoanticuerpos, pueden detectar la presencia o de manera específica la NC1 recombinante en una matriz de suero negativo, pero no logran detectar la NC1 que está presente en el pool de sueros positivos detectados. Pero el ELISA sándwich combinado supera esta limitación, teniendo un buen desempeño como prueba diagnóstica. Y este ensayo es robusto y presenta la sensibilidad y la especificidad diagnóstica con valores que son similares, incluso superiores a los kits diagnósticos comerciales que hoy en día se importan. Y entonces todos estos resultados resaltan que el ELISA sándwich combinado representa una alternativa sensible, específica y económica que podría reemplazar a los kits diagnósticos comerciales que hoy en día se importan, permitiendo la detección temprana, no solamente la detección temprana del dengue, sino que también fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria. Como conclusión general, entonces, el trabajo de tesis demuestra que los nanoanticuerpos representan una plataforma biotecnológica versátil y altamente eficiente para no solamente el desarrollo de, que tiene aplicaciones terapéuticas y diagnósticas, y que las aplicaciones pueden incluir las herramientas, desarrollar herramientas para la vigilancia epidemiológica de alguna enfermedad, como puede ser el virus de influenza, para el tratamiento de enfermedades infecciosas e incluso para el diagnóstico temprano del dengue. Muchas gracias.